Es una línea de Cercanías Madrid clave y se acaba de presentar su ambicioso plan de renovación. La C5 se modernizará y mejorará sus capacidades que vendrán unidas a la llegada de los nuevos trenes, cuyos detalles se han presentado oficialmente y que te cuento en este vídeo. El proyecto de remodelación de la línea C5 de Cercanías de Madrid abre un ciclo que será intenso en obras en la red ferroviaria convencional de Adif y que ya se ha anunciado supondrán no pocas afectaciones y molestias a los usuarios, debido a las muchas obras que requerirá. Un plan presentado al detalle por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que espera mejorar profundamente la conocida como línea amarilla, hablándose como un hito muy importante y de envergadura histórica para la movilidad de los madrileños. Una ejecución de obras durante los próximos 5 años hasta finales de 2031 que supondrá cortes en el servicio ferroviario previstos en algunos veranos y donde se invertirán 1.350 millones. Hablamos de un área de influencia de gran población, que ronda el millón de habitantes, para una línea con cabeceras en Móstoles El Soto y Fuenlabrada-Humanes, que da servicio a localidades como Móstoles, Alcorcón, Leganés o Fuenlabrada, y donde se cifra en 72 millones de viajeros al año su número de usuarios, con la pretensión de saltar hasta los 100 millones una vez concluidas las actuaciones, siendo esta una línea crucial dentro de toda la red de cercanías Renfe Madrid al atender al 29% de los usuarios de este servicio. De hecho, es la línea de transporte público que más viajeros mueve en toda España. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De los 1.350 millones de euros previstos en inversiones, 650 millones partirán de Adif para reformas en la infraestructura y 700 millones corresponden a Renfe, que debe poner en pie 2 almacenes de mantenimiento en Humanes y Móstoles y dar entrada a los tan esperados 35 trenes de alta capacidad encargados al fabricante Stadler y que hemos mostrado en varios vídeos del canal. Un importante plan inversor que busca mayor capacidad, una modernización tecnológica y adaptar la operativa a imprevistos. Una C5 que está atendiendo una demanda creciente, con un alza del 10% entre 2022 y 2024 y que en 2025 reforzó la oferta con un 30% extra en frecuencias ante el soterramiento de la autovía A5 en su entrada a Madrid. Con las actuaciones previstas, la línea ferroviaria ampliará su capacidad en un 60%. De hecho, una de las mejoras previstas más relevantes es el cambio del sistema de seguridad LZB por el más moderno, el ERTMS2, siendo una de las 28 actuaciones presentadas, entre las que también destaca la ampliación de los andenes de las estaciones en 50 metros para dar cabida a trenes de 200 metros de longitud, encargados por Renfe para elevar la capacidad en sus servicios. Otro de los detalles clave de las obras será que Móstoles El Soto contará con una nueva estación, el comienzo o final de la línea y una de las más vetustas de toda la red. También se aumentará la seguridad en caso de evacuación, tanto en los túneles como en las estaciones subterráneas, entre otras actuaciones. Algunas de las obras ya están en marcha, con actuaciones en las estaciones 12 de octubre y Puente de Alcocer. Unos trabajos que en su mayor parte se desarrollan sin interrumpir la circulación de trenes, con previsión de conclusión a finales de 2031, aunque sí que habrá cortes programados, especialmente en verano, cuando la demanda es más baja. De esta forma, el primer corte del servicio será de 4 meses en el verano de 2027 y afectará al tramo entre Atocha y Cuatro Vientos, algo que depende de que el Ayuntamiento de Madrid concluya las obras de soterramiento de la A5 a primeros de 2027 tal y como está comprometido. Ya en el segundo semestre de 2028 llegará la segunda ventana de 4 meses de cancelación parcial del servicio para la renovación de los escapes en tramos críticos hacia Móstoles y Cuatro Vientos. Otra fecha clave será en abril de 2029, cuando se tiene previsto comenzar las pruebas del nuevo sistema de seguridad y que un año después circulen ya trenes con conducción automática.
Otro detalle a destacar es que de los 700 millones de inversión de Renfe, 40 millones se deben a los planes de transporte alternativo en autobús, 60 millones van a dedicarse a los 2 talleres de mantenimiento en Humanes y Móstoles y 600 millones se invertirán en la modernización de la flota con los requeridos 35 trenes de alta capacidad. Precisamente este detalle, el de los autobuses sustitutivos del transporte, ha sido noticia estos días con el anuncio de que Renfe va a entrar en el transporte en autobús junto a un socio con experiencia para atender de forma directa las incidencias previstas en los próximos años por obras de mejora o causas sobrevenidas, especialmente en las redes de cercanías. Un proyecto que incluye la creación de una nueva empresa participada en la que se reserva el 49% del capital. Una nueva firma dentro de Renfe que contará con conductores en nómina y una flota de 50 a 100 autocares que serán utilizados en planes sustitutivos del tren, como el hoy tocado en el vídeo, y pueda hacer frente con más rapidez a incidencias imprevistas en la red y que suelen poner patas arriba la movilidad, al ser muy difícil y caro contratar autobuses de urgencia. Una medida que también busca eso, poder responder fácilmente a incidencias e imprevistos y que no es nueva en Europa. Un detalle que no se ha nombrado en estas obras es el progreso para la esperada extensión de las cercanías hasta Illescas, en Toledo, un proyecto muy perseguido en esta ciudad que supondría una mejor conexión también con la comarca de la Sagra y que a pesar de los planes no acaba de llegar, a la espera básicamente de las obras en la estación de Illescas, donde se invertirán 5,1 millones para su capacidad y permitir el estacionamiento de más trenes y mejorar su operatividad, y sobre todo los trabajos de electrificación de la línea, que incluye todo el tramo por el norte de la provincia de Toledo y donde ya se ha avanzado en la redacción del proyecto para electrificar primero el tramo entre Humanes e Illescas. Será entonces, cuando se comiencen a ejecutar estos trabajos, cuando se pueda empezar a definir claramente el calendario para esta esperada integración en la C5, que desde hoy ha presentado su plan de renovación, dentro de la red de cercanías y de la que estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.